Bien, video número 59, vamos a avanzar entonces con el análisis del capítulo 4 de Castro Illesa, referido al sector externo, haciendo comentarios y análisis críticos sobre la visión de los autores. Habíamos hablado de exportaciones e importaciones y habíamos descrito los flujos de capitales, estábamos hablando de los flujos financieros. En ocasiones, y es la terminología que usa Castro Illesa, la inversión extranjera directa se califica o se denomina inversión capitales de riesgo. Se supone que son capitales que asumen el riesgo de la producción. Se trata de empresas productivas transnacionales que, como consecuencia de la globalización y la transnacionalización de la economía, ubican partes de sus procesos productivos en distintos países. Esto lo tenemos que conectar con lo que habíamos señalado sobre el tema del ingreso nacional, ingreso nacional y producto interno. Cuando habíamos explicado qué sucedía cuando una empresa nacional de una nación se divide sus procesos productivos, los fragmenta y los distribuye por distintas naciones. Y los otros son capitales de préstamo, según el nombre que le pone Castro Illesa. Ahí no hay un tema si bien no hay un tema de propiedad de factores de producción, porque se trata de préstamos, sin embargo, tenemos que tomar con cuidado esta aseveración, porque desde el punto de vista de las negociaciones internacionales, muchas veces los préstamos están condicionados con cláusulas que de alguna manera afectan derechos de propiedad. Entonces, obviamente que estos préstamos, estos flujos, estos capitales de préstamos, estos flujos que ingresan al sistema económico no son gratis, hay que pagar interés y esto va generando un determinado flujo de ingresos y devoluciones, porque lo que sucede con estos regímenes de endeudamiento es que se van transformando en permanentes renovaciones y cancelaciones en concepto de amortización del capital. Entonces, lo que tenemos en realidad es un eje en el tiempo donde se cancela una parte, se renueva otra parte, se pagan los intereses. La deuda externa, lo que se denomina deuda externa, que vamos a profundizar en los próximos días, es una variable stock que mide en determinado momento el flujo acumulado de compromisos que los residentes de un país tienen con residentes de otro país. Cabe aclarar que cuando hablamos de residentes, se incluyen no solamente personas jurídicas privadas, sino el Estado. Estamos hablando de la deuda externa del Estado, que vamos a considerar con más precisión. Este es un fenómeno que es muy importante de analizar desde sus distintas ópticas. Nosotros ahora lo estamos mirando en cuanto a los flujos que produce, pero como ustedes ya saben, simplemente de conocer la realidad y la historia, el monto, los plazos del stock de deuda externa es una variable muy importante en el estudio de una economía. Se puede hacer una estimación general periodo a periodo del flujo, es decir, no ya mirar el stock, sino decir, bueno, cuánto hubo de ingresos por capitales de riesgo, cuánto hubo de ingresos por capitales de préstamo, cuántos nuevos se devolvió y obtener el neto. Sería
el total de capitales externos que la economía ha absorbido en un periodo de tiempo. Obviamente se hace una referencia a algo que hemos conversado y es la noción de capital de riesgo, capital de préstamo. Fíjense ustedes cómo se confirma lo que hemos adelantado en otras clases, en otros videos, de que el concepto de capital es un concepto muy amplio y que en realidad detenta, el capital es una relación social que, determinada por derechos de propiedad acumulados, es decir, el capital es, el capitalista es quien es titular de capitales, y ser titular de capitales, ahora estamos viendo, es desde el punto de vista contable jurídico, ser titular de derechos de activos sobre los demás. En una palabra, ser acreedor. Entonces, prestemos atención a la connotación social de esta palabra capital, porque en su acepción más limitada, más reducida, puede hacer referencia o puede hacernos pensar únicamente a las instalaciones, las máquinas y capital productivo, pero acá estamos viendo cómo el capital como relación social no solamente excede el espacio de la producción, sino que se introduce en el espacio de las finanzas. Introduciéndose en el espacio de las finanzas, altera las relaciones deudor-acreedor de quienes habitan y son residentes de distintos países, y con eso, además de provocar enormes modificaciones en el estatus jurídico, deudor-acreedor, y expresa situaciones concretas de dominio político y de poder. Otra cuestión importante es, vinculada con esto, tiene que ver con la relación capitales de riesgo, capitales de préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que la contratación, digamos, el ingreso de capitales de préstamo a una economía se debería concebir o se debería entender justificada en tanto la aplicación fuese para ampliar la capacidad productiva, pero digamos, contraer que los residentes contraigan deudas con el exterior simplemente para consumir y incrementar sus importaciones de artículos importados presenta un cuadro problemático en cuanto a la economía. Obviamente acá estamos hablando de un tema esencialmente económico. Todo este mosaico de relaciones entre residentes y no residentes, o si quieren, entre un país y otro país, se establece entonces un mosaico de relaciones de poder jurídicas y económicas. ¿En qué sentido delimitamos lo estrictamente económico? Bueno, en cuanto al impacto productivo y tecnológico que generen estos flujos. Entonces, estos flujos tienen implicancias jurídicas, porque alteran derechos de crédito, acreedores, deudores. Implicancias políticas, porque de estos desequilibrios, estas relaciones deudor-acreedor, derivan desequilibrios en las relaciones de poder político entre privados y entre privados y los estados. Y por último, el espacio del análisis estrictamente económico tendría que ver con la transformación estructural que resulta de el trabajo, la evolución de estos flujos en un periodo de tiempo. Se supone que si hay una expectativa, una palabra, una perspectiva de desarrollo, esta palabra desarrollo es complicada, pero en este caso podríamos pensar que la evolución de los flujos
externos de una economía impacta de manera positiva e implica avanzar hacia el desarrollo si esta dinámica deudor-acreedor logra o consigue una profundización de la estructura productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que crezca la producción, que los productos sean cada vez más sofisticados, que haya más procesos de trabajos internos en el largo plazo. Entonces, el endeudamiento, el ingreso de capitales externos, además de ser visto como un flujo en un periodo de tiempo o como un stock en un momento del tiempo, también puede observarse a lo largo del eje del tiempo en su impacto, observando cómo impacta en los distintos países. Esto porque en general muchos estudios, muchos análisis evalúan precisamente el nivel de desarrollo económico de un país en términos de otro, comparativamente, a partir de precisamente la estructura de exportaciones, y cómo los flujos externos van condicionando y mejorando la estructura. En una primera etapa, entonces, podemos ver en la historia de la Argentina, por ejemplo, esta interpretación de los historiadores del modelo agroexportador, es decir, una inserción de Argentina en el mundo, básicamente en el periodo en que la vinculación externa con Argentina era con el Reino Unido de Gran Bretaña, fundamentalmente porque el Reino Unido de Gran Bretaña era quien ejercía de alguna manera la hegemonía del sistema capitalista mundial. Entonces, lo que se llama la división del trabajo entre naciones, funcionaba de la siguiente manera. Argentina, así como otros países de América Latina y de otros continentes también, exportaban materia prima, carne, trigo, cereales, sin procesamiento o con un procesamiento mínimo, por ejemplo, el frigorífico, el enfriado, y a cambio, o en el intercambio, se importaban maquinarias, bienes de capital. Era un esquema de división internacional del trabajo que comenzó a cambiar con la crisis del 30, que profundizó el cierre de los mercados nacionales durante la Primera Guerra Mundial. Después la crisis del 30 se fue resolviendo de manera expansiva y canceló su impacto con la Segunda Guerra Mundial, y todo este gran periodo, digamos, desde el fin de la Primera Guerra del 1918 hasta el 45, que terminó la Segunda Guerra, fue un periodo apto para que todas estas relaciones se transformaran. De hecho, el Reino Unido de Gran Bretaña claramente termina de perder su hegemonía en el mundo, aparece Estados Unidos como país hegemónico, y los países de América Latina, ante una situación de menor flujo o flujo condicionado de capitales y productos a través de la guerra, ingresan en un proceso que se denominó de sustitución de importaciones, donde se dejaban de importar esas máquinas que eran típicas del modelo de división del trabajo, y comenzaron a producirse en el país. Esto lo vamos a desarrollar en otras instancias, pero fue un momento de transición, fue el paso de la transición de muchos países de un estado, de modelos agroexportadores, donde las relaciones externas eran
exportar productos primarios e importar productos elaborados, industriales, bienes de capital o aún bienes de consumo, hacia un esquema de expansión y profundización de las estructuras productivas locales. Esto pasó en México, pasó en Brasil, pasó en la Argentina. Bien, hay otro punto referido a los flujos. Entonces mencionamos las inversiones de riesgo, las inversiones de préstamo, y quedaría por ubicar, todo esto lo vamos a ir puliendo cuando veamos balance de pagos, en la medida que se ve con más claridad. Nos faltaría identificar un tipo de flujo que tiene que ver precisamente con flujos que se corresponden con retribuciones o remuneraciones a factores de producción. Entonces, ahí lo que tenemos son los clásicos factores de producción, trabajo, capital en sus tres versiones, y ese mercado de factores que nosotros en el modelo de flujo circular cerrado habíamos planteado precisamente como generador de los respectivos ingresos, salarios, intereses, rentas y beneficios, bueno, este mercado se transnacionaliza. Y la manifestación más importante son las remisiones y reinversiones de utilidades que hacen esas empresas transnacionales que habíamos mencionado. Es decir, ¿se acuerdan que en el video anterior habíamos comentado que la inversión extranjera directa o capitales de riesgo van a generar flujos posteriores? Y bueno, esos flujos posteriores son distintos a los flujos que corresponden a exportaciones e importaciones, y son diferentes también a los flujos de capital. Son retribuciones a factores de producción. Hay países en los cuales es muy importante la remisión de salarios. Por ejemplo, toda la gran parte de población extranjera que vive en los Estados Unidos trabaja, obtiene ingresos ahí y remite ingresos hacia otros países, por ejemplo México. Estas remesas de ganancias, de salarios, de intereses, son muy importantes y son precisamente lo que diferencia el ingreso nacional de lo que se produce en el país, o del ingreso interno, es decir, aquel ingreso que se corresponde con los salarios, intereses, rentas y beneficios que se cobraron en el mercado de factores locales, y estos que se provienen de mercados de factores transnacionalizados y se remiten, los flujos pasan a través de la balanza de pago, ahí es donde tenemos la registración. Bien, obviamente que toda este complejo de flujos con el exterior, cuando se analiza, cuando se observa en comparación con la parte interna de la economía, permite sacar conclusiones en cuanto a cuánto representan las relaciones externas o estos flujos externos respecto del total de la actividad económica del país. Bien, vamos a conversar ahora un poco sobre otro tema que es un tema extremadamente interesante, que trata Castro Illesa, muy discutido y muy controvertido, referido a la focalización de los flujos de exportaciones e importaciones, es decir, si focalizamos los flujos comerciales con el extranjero, ahí vamos a observar, y esto es muy importante, vamos a observar que necesitamos diferenciar las dos variables que componen estos flujos. Uno son los volúmenes que se exportan, los volúmenes que se importan, las cantidades físicas.
Por supuesto que además de eso, estaría, es importante estudiar lo que se denomina la densidad tecnológica de lo que se exporta e importa. Es decir, no es lo mismo exportar satélites completos que exportar un satélite armado con partes extranjeras. No es lo mismo que exportar soja sin elaborar. Es decir, la densidad tecnológica de las importaciones y exportaciones, la profundidad de los procesos de trabajo y de conocimiento que cada uno de los productos que se comercializan conlleva, es un tema de análisis, pues no es lo mismo, volvemos a repetir, un monto de exportación de un producto primario que un monto de exportación de automotores. Pero además está el tema de los precios de los productos que se exportan y de los precios de los productos que se importan. Es decir, acá vamos a mencionar, vamos a dejar planteado, como hacemos siempre en esta materia, dejar planteado lo más claramente que sea posible los temas para que ustedes lo puedan pensar y discutir. Si estamos hablando de comercio internacional, dejemos por un momento la cuestión financiera, los capitales financieros. Si estamos hablando del comercio, y estamos hablando del comercio de productos, el fenómeno que aparece automáticamente es, entonces, estamos frente a lo que se denominan mercados internacionales. ¿Qué son los mercados internacionales? Bueno, son precisamente los mercados que operan a nivel global. Y en la medida que aumenta el grado de estandarización de los productos que se negocian, aumenta la uniformidad de los precios, tendiendo a aparecer la figura del precio internacional. Vamos a explicar esto para ver lo que quiere decir. Las características propias de determinados bienes tienen que ver con, obviamente, sus procesos de producción. Pero hay segmentos de productos cuyos procesos de producción, precisamente, están de alguna manera estandarizados, y está estandarizada también, en cierta forma, la calidad, las características físicas del producto. Es decir, vamos a poner un ejemplo, el petróleo crudo. Hay 2 o 3 clases, 2 o 3 tipos, pero en realidad no hay muchas posibilidades de que haya diferencias de producto. Es decir, tendríamos en un extremo un tipo de producto que se denomina commodities. Commodities en realidad es mercancías, traducido, pero se usa en la jerga del comercio internacional para este tipo de bienes que no admiten niveles de diferenciación muy amplios. Y en el otro extremo tendríamos las specialities, como se dice, o especialidades o productos ultra diferenciados, que pensando en un producto podríamos, por ejemplo, imaginar un calzado italiano de diseño exclusivo, un diseño de un modisto francés. Es un tapado, o es un abrigo, o es un par de zapatos, pero en el producto zapatos tenemos diferentes niveles de estandarización. Pensemos en las zapatillas, la diferenciación por marca, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué una Nike? ¿Por qué no Nike? Es decir, está buena esta diferenciación entre commodities y productos diferenciados,
porque mucho del comercio internacional se entiende a partir precisamente de estas diferencias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Además de la composición tecnológica, esta variable, diferenciación del producto, es una variable muy importante en la fijación de los precios. En la medida que los productos tienden a diferenciarse, la amplitud en la variación de los precios son más amplias, es decir, se compra el chocolate, se importa el chocolate de Suiza marca tal con el proceso tal, por poner un ejemplo de diferencia, y eso tiene un determinado precio. Y en el otro extremo tendríamos el acero, ciertos productos metalúrgicos que están más estandarizados. Ahora, todo el problema analítico aparece porque los productos estandarizados tienden a tener precisamente precios uniformes en las transacciones internacionales. Entonces se habla de los precios internacionales. El precio internacional de la soja, el precio internacional del petróleo, el precio internacional del metro cúbico de gas, el precio internacional, etc. Vamos a buscar más ejemplos. Y estos precios son prácticamente los mismos en todas las transacciones. Se trata de mercados de commodities transnacionalizados. Bien. En términos de la evolución, de las relaciones internacionales entre países y de la división del trabajo, la exportación de productos, de commodities o productos menos industrializados y la importación de productos más industrializados, además de todo el impacto en la estructura productiva, va a condicionar la evolución de los flujos comerciales en el futuro, porque se supone que los precios de las materias primas, y commodities, estructuralmente en el tiempo, iban a descender en proporción a los precios de los otros productos más diferenciados. También podríamos simplificarlo y decir, los precios de las materias primas tienden a crecer menos o estancarse en el tiempo que los precios de los productos industrializados. ¿Consecuencia de qué? Como consecuencia de que a medida que el ingreso y la producción de los países avanza, las pautas de consumo se van orientando cada vez más a bienes industrializados en una primera etapa. Con lo cual, hay una revalorización del precio de los bienes industriales respecto de los bienes de los productos primarios provenientes del sector primario. Esto lo formularon muchos economistas latinoamericanos como la ley de deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Es decir, cómo se calcula el índice de precios de intercambio. Se toma el precio de las exportaciones por el precio de las importaciones, se ve la evolución, y si este deterioro, este indicador va decreciendo, quiere decir que el precio de las exportaciones aumenta menos o baja respecto de las importaciones. Esto genera una situación de compromiso comercial que también se transforma en una situación de compromiso financiero de los países. Todo este panorama de flujos que habíamos conversado, que habíamos descrito brevemente, se comienza estructuralmente a deteriorar para aquellos países que se concentran en la producción de materias primas. Claro que esto cambió mucho. Esto cambió mucho en periodos recientes por distintas razones que vamos a conversar, pero
hay una razón fundamental. Y voy a poner un ejemplo muy claro que es el precio del petróleo. Si ustedes observan el comportamiento del precio del petróleo desde la década del 70 hasta la actualidad, van a observar que en algunos periodos se cumplía efectivamente esta ley, pero en otros periodos, como fue la década del 70, todo lo contrario, los países productores de petróleo promovieron un incremento muy elevado del petróleo, del precio del petróleo, que generó todo un cambio financiero y económico en el mundo. Claro que a medida que los países, por ejemplo, Inglaterra comenzó a explorar reservas petrolíferas en el Mar del Norte y la oferta de petróleo se aumentaba, el precio internacional del petróleo tendría a caer. Fenómeno tecnológico, el fracking, ¿no? La técnica de fracking, que es una tecnología de extracción de petróleo más complicada, que permite acceder a reservas de petróleo que con las tecnologías convencionales no se podían obtener, también aumentó la oferta de petróleo. Pero el dato más significativo en todo este panorama, podemos pensar en el precio de la soja, podemos pensar, el dato más significativo es la financiarización o financiarización de estos precios. El precio del petróleo, por ejemplo, tiene un elevado impacto y además se ve retroalimentado por las expectativas en los mercados financieros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estas mercancías, estas commodities, comienzan a negociarse a futuro. ¿Qué quiere decir esto? Se compra petróleo a futuro y se hacen contratos de venta de petróleo a futuro estableciendo un determinado precio. Entonces, ese precio es un precio proyectado. Y ese precio proyectado futuro entra a transformarse en una variable financiera, comienza a ser comparado con otras formas de financiación. Entonces, quien compra contratos de petróleo a futuro está ponderando la rentabilidad que puede obtener si compra más barato, logra comprar a un precio más barato que el que efectivamente entonces en el momento vende, el precio del petróleo se transforma en una variable financiera. Y esto también se extiende a otros precios. Esto ha distorsionado este análisis, o ha hecho más complejo todo este análisis. Yo lo estoy intentando explicar en términos simples. Vamos a ver si podemos agregar un video más explicativo, pero reformuló esta idea del deterioro de los términos de intercambio, que fue una alerta que los economistas de la CEPAL y muchos estudiosos latinoamericanos pusieron sobre las economías, sobre nuestras economías, afirmando que si las economías no se industrializaban, lo que iban a tener era un problema de flujos externos. Entonces, con toda esta complejización y financiarización de las commodities, esta esta tendencia decreciente sufre numerosos altibajos. Bien, entonces, con esto estaríamos recorriendo hemos recorrido la parte del capítulo 4 del Castro Iglesia, que todavía nos faltaría la balanza de pagos. Pero la vamos a dejar para un video en especial. Y vamos a considerar el método de registración, en la balanza de pago, es decir, todos estos trucos que hemos estado explicando acá, los vamos a analizar en cierta medida contablemente.